Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes para todos aquellos que nos siguen por el canal de Yuris Abogados y también en la comunidad de Facebook, igualmente en Yuris Abogados. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, muy especial, ya que él es un abogado, compañero mío también, de la generación, y a través de, pues hemos compartido también diferentes clases, cada quien va tomando su rumbo, pero él ha tomado un rumbo muy especial, una materia muy solidaria para con las personas, una materia en el sentir del tejido social en México, la materia laboral, esta materia con antecedentes tan profundos, tan complicados y con una nueva reforma muy importante que acaba de pasar en la vida jurídica, pues decidimos invitar al licenciado, y bueno, se ha tomado el tiempo. Muchísimas gracias, amigo, por estar aquí. Con mucho gusto. De verdad, gracias por tomar el tiempo. Tenemos hoy de invitado al abogado, al licenciado en Derecho, César González. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por estar aquí conmigo. Con mucho gusto. Amigo, bueno, pues vamos a esta entrevista que hemos estado llevando. A lo mejor tú ya has visto algunas en esta serie de testimonios y de preguntas que hemos realizado. Aprovechando que estás aquí, ¿por qué materia laboral? ¿Por qué no a lo mejor otra materia? ¿Cuál es lo que te llamó la atención a ti de esta materia que es derecho laboral? Bien, muchas gracias primero que nada por la invitación, te agradezco mucho. Gracias. Para mí pues es un gusto poder compartir aquí esta charla, esta plática muy amena contigo y dejar algo a la audiencia. ¿Por qué derecho laboral? ¿Por qué especializarnos en esa materia? Bueno, yo creo que las circunstancias nos fueron llevando un poco ahí, pero le he tomado mucho gusto porque es una materia muy noble. Es una materia muy noble. Conoces los problemas sociales de raíz con el trabajador, qué es lo que pasa con el trabajador, cuáles son sus dolencias día a día en la relación laboral, pero también conoces la otra parte, con el empresario, pequeño, mediano o grande, qué es lo que a final de cuentas, cuáles son sus carencias, ¿sí? ¿Cuál es la problemática diaria en las relaciones laborales? No solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista real, el día a día, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con las relaciones laborales. Y eso me ha permitido y me ha tomado pues un gusto especial por el derecho laboral. Sí, realmente es una materia, pues en la clasificación del derecho social. Es correcto. Lo comparte con el derecho agrario y es pues bueno, están compartiendo estas dos. De hecho, desde 1917 pues la compartieron. Derecho laboral y la nueva reforma en la materia laboral. Pero yo quiero preguntarte, antes que entrar a esto, ¿qué cambió en la nueva reforma de derechos laborales? Porque antes estábamos llamando una junta de conciliación, ahorita ya son juzgados. Sí cambió, benefició o no benefició, hay que regresarnos al viejo sistema. ¿Qué hacemos, amigo? Yo creo que sí cambió, Uh-huh. Y un cambio sustancial. Antes los juicios se llevaban en la junta local, ya sea federal o local, pero sobre todo teníamos el problema, y eso es algo muy común entre colegas e incluso la gente, pues tenía un juicio laboral es tardadísimo. Sí. El primer gran cambio que veo yo es pasar de un sistema tripartito, ¿sí? Que era obsoleto, es decir, antes estaba el presidente, se supone el representante del patrón, el representante del gobierno, por ahora tribunales laborales que pertenecen al Poder Judicial federal o local, ¿sí? Entonces, ese es el primer cambio sustancial. Los juicios, sí, en sí hubo una parte que se modificó en la parte adjetiva, es decir, en cómo se lleva el procedimiento, ¿sí? Pero yo creo que la parte también muy importante que hay que resaltar es una conciliación prejudicial obligatoria. Okay. Eso para mí es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene la opción, trabajador y patrón, de arreglar sus problemas ya no mediante una demanda, o no necesariamente, sino en un centro de conciliación autónomo e imparcial, citar a ambas partes y previo a demandar, ¿sí? Salvo casos en específico, que después lo hablaremos, primeramente arreglarse en la audiencia de conciliación. Ya si no se arregla, ya váyanse a demandar.
pero eso va a descargar y está descargando mucho la carga laboral de los tribunales laborales, cosa que no pasaba con las juntas. Veías al abogado, tengo este problema, el abogado por captar el cliente, vente para acá, vamos a hacerte tu demanda, inflaban la demanda, claro, eso es algo claro. común, les daban alas, ya no se querían arreglar. Claro. Y es un principio del derecho laboral, la conciliación. Y eso nunca, bueno, hasta el momento no ha cambiado y esperemos que no cambie. Porque al final de cuentas lo que está en pugna, ¿qué es? Una cuestión de dinero. Obviamente, ¿sí? Y yo te lo decía antes, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de una humillación ya entre el trabajador y el patrón, cuestiones personales, lo vuelve difícil. Sí. Pero al final de cuentas, ¿sí? No debemos de dejar pasar que esto es un tema, ¿sí? De derechos que se traducen en ¿qué? En dinero. Exactamente. De hecho, qué importante es lo que mencionas. Habría que separar estos dos aspectos. Yo creo que un aspecto, el psicológico, lo que yo siento de la emoción como empleado y como mi patrón, el hecho de decir, bueno, pues me despidió, hice tal acto y pasó esto, era el problema. El aspecto psicológico y, a lo mejor tú pensarás diferente, y el aspecto jurídico, ¿no? Son dos cosas que a lo mejor lo mezclan las personas, pero es nuestra obligación como abogados decirle a la persona el aspecto jurídico y qué se puede obtener. Qué importante, ¿no?, lo que nos mencionas antes, la conciliación después de la demanda, ¿no? Es correcto. Inicia la demanda y es la conciliación que se puede llevar en gran parte del proceso en materia laboral antes. Y ahorita lo que nos dice el abogado, ya puede haber conciliación, o más bien, te lo obliga en la materia laboral actual, te obliga una conciliación y después ya te vas, si no llegas a la conciliación, te vas al juicio y ya con todo el procedimiento que tenga que llevarse a cabo, ¿no? Es correcto. En este punto, solamente enfatizar, hay casos de excepción. Por ejemplo, trabajadoras embarazadas, ¿sí?, que son despedidas por ese motivo, ¿sí? El legislador quiso exceptuarla de agotar esa instancia conciliatoria, ¿sí? Casos de discriminación, sobre todo, cuestiones de género, cuestiones de discriminación, no están obligados a agotar esa etapa conciliatoria. Pueden ir directo a la demanda, ¿sí? Directo, precisamente por el antecedente que existe. Pero son solo algunos aspectos. Si no estás contemplado dentro de esos puntos, directo al centro de conciliación. Oye, John, qué importante, yo no sabía realmente esta parte precisa de lo que me dices. Es como en el principio de definitividad en materia de amparo, ¿no? Que en materia de amparo contempla algunas excepciones, una desaparición, algún tema importe de peligro a la vida. O sea, el legislador contempla estas aristas y es como tú dices, no estás obligado. Fuera de esto, si no te encuentras en los supuestos, tienes que agotar la conciliación. Es obligatorio. Okay. ¿Sí? Es obligatorio. Es obligatorio agotar la conciliación. Bueno, amigo, pues el trabajador, como bien lo dicen las teorías marxistas, ya vamos a sonar un poquito doctrinarios y roperos, a lo mejor como le llaman, pero en las teorías marxistas ya mencionan que el trabajador pues no tiene nada, lo único que tiene es su fuerza laboral. Él intercambia su fuerza laboral pues por el salario, ¿no? Porque quiere subsistir, busca la subsistencia y pues cambiamos nuestra fuerza laboral, ya seamos mecánicos, ya seamos cajeros, cajeras, algún tipo de trabajo intercambiando nuestra fuerza laboral y estamos sometidos bajo un patrón. Es correcto. Entonces, estamos sometidos bajo un patrón, pero me imagino que también como trabajadores pues tenemos obligaciones y también tenemos derechos. ¿Nos puedes decir algunos de los derechos básicos del trabajador que tiene? Sí, claro. Mira, como tú bien lo dices, de hecho, atendiendo a esto, sí que ha sido una clase social, podríamos decir, históricamente marginada, vulnerable. La esencia del derecho laboral es lograr un equilibrio, se le dice, entre los factores de producción, ¿sí? Que el patrón lo que está ganando, y está bien, ¿no? Es el empresario, es aquel que le está apostando, pero que también respete derechos laborales. ¿Qué derechos laborales, sí? Vamos a mencionar los mínimos. ¿Por qué? Porque obviamente un trabajador puede estar viendo el video y decir, no, es que a mí me pagan más de aguinaldo, o es que yo soy sindicalizado y a mí me pagan vales de despensa, etc. Vamos a mencionar lo mínimo que nos establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es? Vamos a empezar. Todos queremos que en diciembre
pues, un dinerito extra, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Para hacer frente a los gastos decembrinos. Entonces eso lo reconoce el legislador a través de ¿qué? Un aguinaldo. Claro. Yo estoy viendo el video, soy trabajador, ¿y cuánto me toca de aguinaldo? 15 días si trabajaste el año completo. Oye, yo renuncié a mediados de año. Bueno, muy sencillo, sácalo proporcional, ¿no? 7 días y medio. Oye, en julio me estoy despidiendo del trabajo, yo estoy renunciando. Ojo, así te despidan o renuncies, el aguinaldo es, y se va a escuchar muy redundante, y renunciar, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Aunque el patrón te diga, fírmale aquí de que tú no quieres recibirlo, eso no se vale, ¿ok? Patrones que hagan eso no les sirve de nada y trabajadores lo pueden obviamente solicitar. Oye, qué importante, perdón Sí, por interrumpirte, pero qué importante lo que él nos dice. Estás tirando esos mitos, amigo, de la antigüedad que mencionan. Híjole, es que renuncié a mitad de año. Entonces ya como no cerré el año completo, ya no te toca el aguinaldo. Entonces es un mito fuerte, sí, ¿no? sí, Tú renunciaste a la mitad, llevas 5 años, a lo mejor 5 años y medio, renunciaste a la mitad del sexto, ya nada más te tocan 5. Es tumbar un mito, pues viejo, antiguo. Es correcto, hay que sacarlo proporcional. ¿Qué más? Vacaciones, ¿no? Otro tema muy importante. Muchos patrones te dicen, ¿sabes qué? Pues vete una semana, pero no te voy a pagar. Claro. Eso no son vacaciones, llámenlo de otra manera, pero vacaciones es, yo me voy a descansar, no sé si me toca el primer año, 6 días, y esos mismos 6 días me los tienen que pagar, ¿no? Es muy importante. Aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo llevo 1 año y medio trabajando, las vacaciones van aumentando gradualmente, y yo dejo de trabajar, todavía no cumplo a lo mejor los 2 años, todavía me tocan vacaciones, y voy a renunciar, o está existiendo un caso de despido, llamemos injustificado, me van a pagar igual lo proporcional. Ya no me voy a ir de vacaciones, me queda claro, pero sí me van a pagar, me van a retribuir. En lugar de darme los días, me van a dar el dinero proporcional, ¿sale? Y cuando te vas de vacaciones, pues igual nunca está de más un dinero extra, la prima vacacional. ¿Sí? Prima vacacional, 25% de lo que te corresponde por las vacaciones, ¿no? El legislador lo entendió como una ayuda, ¿no? A lo mejor esté en tus posibilidades irte de vacaciones a algún lugar, alguna ayuda. Quizá es menos en países, Brasil, en otros países dan muchos más días de vacaciones, claro, las prestaciones. Pero bueno, en México es lo que hay en este momento. Debatible si debe haber más o no. Los patrones seguramente dirán que no, pero los trabajadores que sí. es una lucha constante. Sí. Es una lucha constante. Así es esto. Pero la idea es lograr un equilibrio. Claro. Y ese es el derecho laboral. ¿Qué más? Las utilidades. Las utilidades. No hubo utilidades, dice el patrón, para no repartir, ¿no? Casi no se da, amigo. Casi no pasa. Las utilidades, que bueno, no soy contador exactamente para decirle cuándo se presenta la declaración de uno y otro, pero sí entre mayo y junio los trabajadores deben de estar recibiendo sus utilidades. Si es que hubo utilidad, por supuesto, hay veces que si no hay utilidad. ¿Cómo lo saben? Con la declaración anual de impuestos. Ahí hay una utilidad a repartir. Existe un procedimiento complejo en la Ley Federal del Trabajo donde nos dice cómo se determina esa utilidad. Pero en general, cualquier trabajador tiene derecho a utilidades. Hay algunos en específico que no. Por ejemplo, directores de empresas, personas que realizan funciones de confianza para el patrón, no tienen derecho a la utilidad ni a formar parte del sindicato. Pero bueno, en general tienen derecho a eso. Oye, a veces esto que nos dices a veces de las utilidades, ni siquiera sabemos qué es, o ni siquiera sabemos que tenemos el derecho de que recibiéramos utilidades. Y cuando llega un abogado a veces nos dice, oye, tienes derecho a unas utilidades, está en la declaración que tienen que hacer, te toca una parte, o sea, eres parte de la empresa y te toca una ganancia de lo que hace la empresa, digo, proporcional, claro, pequeño en lo que hace, pero te toca una ganancia, ¿no? Es correcto. Como una de las mejores empresas, o de las que a mí más me gustan en lo personal, que es de Patito Pascual, es una cooperativa, que va repartiendo también la ganancia, una de las mejores de las que yo veo, lo que es Patito Pascual y Bimbo, también yo la veo muy bien.
estas dos empresas. Como es internet y YouTube y videos, podemos ir marcando, ¿no? Claro, ok. Y la verdad, sí, mi respeto es para lo que es Pacto Pascual y Bimbo, a reserva de que a lo mejor alguien por ahí nos dice, oye, yo soy de Bimbo, tengo por ahí un problemilla, bueno, ya podríamos entonces contactar al abogado y podemos ver esta situación. Bueno, parte proporcional, tú ganas utilidades y lo que decías de las vacaciones. Es correcto. Pues merezco descansar, ¿no? Claro. O sea, después de un año, merezco también este tiempo, pues para ya no ver a mi compañero de oficina, Sí. para ya estar más tranquilo y pues ir a otro lugar. ¿Qué otro derecho, amigo, que tienen básico los trabajadores? Percibir un salario, ya sea en efectivo o transferencia, pero que no sea intercambiable. Es decir, oye, no, mira, ganas 1,000 pesos a la semana, pero ¿qué te parece si mejor te doy despensa nada más por esos 1,000 pesos? No es intercambiable. El salario está sumamente protegido por la ley. Okay. ¿Qué pasa? Oye, mi patrón no me paga desde hace un mes. Bueno, ahí se pueden tomar acciones legales, sí, por supuesto. Está protegido. Oye, mi patrón simplemente me dijo que me va a reducir mi salario. ¿Por qué? No, pues que no hay ventas y que simplemente la empresa no va bien. Eso es, desde el punto de vista legal, incorrecto. Hay manera de protegerlos y hay instrumentos legales. Lo que pasa con los trabajadores es que no conocen esos instrumentos, o conociéndolos, y algo muy justificable y muy entendible es, no quieren ni siquiera externarlo como una opinión, porque los van a despedir. Claro, ¿no? Claro. Y sabemos que hoy en día, y pues en general la situación económica no está bien, entonces deciden callarse, ¿sí? Pero sepan ustedes, trabajadores, que están protegidos, pero también sepan ustedes, patrones, que tienen esa obligación, y el trabajador, por muy humilde que sea, por muy poco que gane, tiene derechos. Claro. Es muy importante. Todos los trabajadores tienen derecho: salario, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, utilidades, tener una jornada establecida, y que si pasa ya es un pago de horas extra, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sabemos que hay empresas aún un tanto informales donde obligan a sus trabajadores a laborar tiempo extra y no se los retribuyen. Un parte que se da mucho, ¿eh? Sí, qué bueno que menciona esta parte el abogado. Dos cosas que menciona. La primera, esto a nivel constitucional. Los derechos de trabajadores son a nivel constitucional. Eso. O sea, está en la Carta Magna, es algo fundamental. Como clase de derecho, porque también es maestro, nuestro compañero, como clase de derecho recordemos que de hecho está contemplado en el 5º constitucional, como se comprendía antes, o como cuando vas en primer semestre, porque también nunca falta, amigo, que de repente te dicen, es que consulté a mi sobrinito que está estudiando derecho y va en primer semestre, que es que consulté a mi primo, y siempre se quedan con el 123. Es cierto, el 123 lo regula, pero el 5º te da la posibilidad de dedicarte a lo que tú más quieras. Esta es la primera. Y la segunda que yo quiero aprovechar al abogado es ese mito, amigo, ese mito de es que si no trabajo en gobierno no tengo derechos laborales. O sea, ese mito de tengo que estar en gobierno, tengo que estar en una empresa grande o fuerte para tener derechos laborales, casi como si todo un sector que es el mayoritario en México, ese sector que no está regulado, ese sector que no está dentro de la formalidad, como si no tuvieran derechos. O sea, o tengo derechos nada más porque estoy en una empresa grande o en gobierno, pero todos los demás, así como si fuera el cajero, la de las tortillas a lo mejor, el del autobús, el chofer, como si no tengo derechos laborales. Híjole, tocas un tema social y bien, yo diría hasta cierto punto interesante. Te voy a decir por qué. Hay ni siquiera empresas, llamémosle negocios micros, pequeños, 1 o 2 trabajadores, donde efectivamente se tiene ese mito de es que yo no tengo derechos. No, sí tienen derechos y la ley es aplicable de manera general. El problema es cómo garantizo, y eso le corresponde quizá a todos, no solo al Estado, sino a todos los que comprendemos, es cómo garantizo ese derecho. Claro, sí. Primero, el trabajador es saber que tiene derechos. Al ser un trabajador, ya esos derechos que nos otorga la ley, sí, es en automático. Okay. Así trabaje un día o trabaje 20 años, ojo, Okay. En cuanto adquiero la calidad de trabajador,
adquiero derechos, pero también obligaciones. Al primer día. Adquiero derechos y obligaciones. Sí. Así sea un pequeño negocio con 1, 2, 3, 4, 5 empleados, o hasta vamos a decir, una gran empresa, ¿no? Ya internacional. Todo mundo, bueno, todo trabajador tiene derechos. La cuestión es, o esa economía de ese negocio no da para cubrir sus derechos, que es otra parte. Es otra parte, otra vez. Otra parte. Sí. Porque, por ejemplo, yo doy un diplomado en Temazcaltepec. Okay. Es que aquí no, aquí eso pues, es una pequeña tiendita. ¿Cómo le voy a pagar? ¿Cómo le doy seguro social? Claro, o sea, ¿no? Y es una parte que yo sí me he puesto a pensar donde la ley sí tiene esta especie de vacío, ¿no? Por ejemplo, nos maneja una industria familiar, un trabajo especial donde si es de pura familia, pues no hay que dar seguridad social. Claro, sí, no, pues pero ¿qué pasa si... Somos familia, primo. Sí, claro. ¿Cómo te voy a dar y de hecho seguro social? Ascendentes y descendientes, ¿no? Ya. Entonces... Pero pensemos en que ya contrataste, tú tienes tu tiendita y a lo mejor te vas a ir a surtir, dejas a alguien y ese alguien ya es tu trabajador. Claro, sí, sí. Pues legalmente yo tengo la obligación. Y si a él le pasa algo, el responsable en calidad de patrón soy yo. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Pero sí. No nos metamos en eso y digamos, ¿tienen derecho? Sí tienen derecho, ¿vale? Desde el que trabaja en la tortillería, el que maneja un camión, cualquier empleo, que todos son dignos, tienen esos derechos, esos de los que ya hablamos. Oye, a ver, es que mi patrón ya me despidió y no me quiere dar nada. ¿Qué es lo que ahí la ley protege? La estabilidad en el empleo. Claro. ¿No? El que yo diga que yo vaya a trabajar con la certeza de que a lo mejor pueda sacar un crédito y el día de mañana mi patrón me va a dejar embaucado con el crédito o yo mismo embaucado. Sí. y que ¿qué pasa si ya no le caigo bien y me dice adiós? ¿Qué es lo que va a pasar, no? ¿Cómo la ley busca subsanar eso o darle una indemnización? ¿No? Bueno, si te despiden, ¿qué pasa si me despiden? Primer consejo, nunca firmen nada. Bueno, amigo, a veces no firmar nada, perdón por interrumpirte, no firmar nada, pero a veces llegamos con la de recursos humanos o llegamos también aquí y nos dicen, oye, pues ¿quieres tu trabajo? Fírmame tu renuncia. Ok, buen punto. Y eso es algo que se da, o sea, no tenemos una cinta en los ojos, se da día a día en las relaciones, ¿sí? Es algo que, bueno, ya si eventualmente se da el caso en donde a ti te despiden, hay que mencionar al abogado, él sabrá cómo manejar, ¿no? De entrada, firmar renuncia por anticipado. Yo creo que el patrón a lo mejor es un giro de trabajo donde hay mucha rotación de personal que se ve obligado, bueno, cree que es conveniente hacerlo, pero yo creo que mina y baja mucho la productividad, ¿no? Porque el saber, pues ya firmé mi renuncia, quiere decir que a lo mejor en 3 semanas, un mes, ya van a despedir. O sea, sí, es importante. Baja mi motivación, ¿no? Baja mi motivación y a lo mejor incluso ni es necesario que me despidan. Yo me voy a ir porque sé que es un trabajo. No, y lo llevas en la mente. Estás pensando, estoy despedido, claro. En cualquier momento ya aquí lo pierdo. En la medida de lo posible, el trabajador o futuro trabajador hay que evitarlo, ¿no? Y leer todo lo que nos están dando a firmar. Si hay duda, pues preguntarle, ¿no? No vas a hablar en ese momento al abogado. Digo, espérame, si puedes hacerlo, si lo haces bien, ¿no? Pero si no, pues, oye, con los recursos humanos, ¿qué es esto, no? Digo, te deben de explicar, claro, ¿no? Sí. Y eso habla mucho de la empresa y de tu futuro laboral ahí, a final de cuentas, ¿no? Entonces, pero sepan que tienen ese derecho, ¿sí? A la estabilidad en el empleo, donde si a ustedes los despiden, ¿sí? Sin una causa justificada, porque hay despidos justificados. Sí. Ojo, esto no debe traducir en que el trabajador puede hacer lo que quiera y si me despide, entonces me tienes que pagar. No. Hay obligaciones también, que ahorita hablamos de eso. Pero también, si me despide porque le caí mal ya de repente, pues ya. ¿Vale? Entonces, bueno. Sepan que hay una estabilidad en el empleo, ¿sí? Y que se garantiza, o bueno, la manera en cómo se reconoce este derecho es a través, si te despiden de manera injustificada, una indemnización de 90 días, ¿sí? Más tu prima de antigüedad, o tú puedes solicitar, mediante un juicio, tu reinstalación en el empleo. Eso es importante, 2 cosas importantes que acaba de mencionar el abogado, 2 cosas, reinstalarme
Es correcto. O buscar el juicio por mi despido. Es correcto. Y que me indemnicen por mi despido. Así es. O sea, son dos vías importantes porque a veces siempre nos quedamos con, ya me despidieron, ya quiero que me indemnicen, pero también puedo yo reinstalar. Sí. Y es que yo pienso, a reserva de lo que tú me comentes, que lo ideal es pues hacer carrera en la empresa, ¿no? Quedarte en la empresa, trabajar y pues obtener el salario, obtener las prestaciones, obtener mis vacaciones, pero pues servirle a la empresa, pues también que me retribuya de una forma el mayor tiempo posible. Digo, no, también lo ideal no sería como que entrar, salirme a los 2 días o a los 3 meses, ¿no? Porque a lo mejor voy en 1 mes o voy 2 meses y ya me cansé porque la señorita tal me vio feo o ya me llevo mal con el compañerito. Lo ideal es como generar esa antigüedad, ¿no? Sí, digo, la verdad es que en mi experiencia, sí, trabajadores que pues llevan ya un buen tiempo laborando, pues es por algo, ¿no? Porque sienten a gusto, tienen estabilidad, pero también, y es esa parte del derecho laboral donde dices, bueno, ¿y si ya no quiero trabajar? Exacto. ¿No? ¿Qué me corresponde? Viene una parte muy importante, prima de antigüedad, ¿no? Y eso me ha pasado mucho, asesorando empresas, trabajadores que llevan 10, 15, 20 años, ¿no? Donde te dicen, es que yo merezco más porque llevo mucho tiempo aquí. Y algo que yo siempre digo, el trabajo es invaluable porque solamente tú sabes qué has dejado de hacer, ¿sí? Por venir a este trabajo, que has sacrificado. Pero la ley nos pone derechos y nos pone topes. Oye, primera pregunta, ya renuncié, tengo menos de 15 años, ¿me deben de pagar antigüedad? No. Si estás renunciando y tenías menos de 15 años, no existe la obligación de pagar una prima de antigüedad. Si tú renuncias, si no tú hay renuncias y tienes menos de 15 años. Y tienes menos de 15 años. Si tienes 15 o más, sí hay derecho al pago de la prima. Ok. Ojo, contrario a si me están despidiendo. Ahí sí, prima de antigüedad. Pero si yo estoy renunciando, por eso muchas veces, ¿sí? Incluso vi una foto en Facebook de una persona, no sé si sea verdad o no, pero que trabajó en McDonald's, yo creo que trabajó 1 año, 2, salió un cheque o su finiquito muy pequeño. Ah, sí, tiene razón el abogado. Pero en estricto sentido, quizá él ganaba poco y no están mal las cuentas, ¿eh? O sea, muchas veces creen que por llegar 5 o 10 años, la empresa me tiene que pagar, no sé, 10,000, 100,000 pesos por año, cuando no es así, la ley lo establece. Bueno, aquí ya lo estamos volteando, porque el abogado también está diciendo, estamos dándole, por ejemplo, este chico que comentas de McDonald's, que eran creo que 315 pesos, algo así vi, ¿no? Sí, un cheque muy pequeño. Algo así de 315, por ahí lo vi, me acuerdo. Ya si alguien se acuerda, pues déjenme en los comentarios de cuánto fue y deje ahí la fotito, ¿no? Que nos apoyen. Pero vamos del otro lado. Algo que comentó, me pueden también despedir, puede haber un despido justificado. Sí. O sea, realmente por yo no cometer algunas, o por cometer, o por actuar en algunas cuestiones que bien establece la Ley Federal del Trabajo, me pueden despedir. Sí, legalmente se le conoce como causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón, y la ley las pone de manera clara. Yo falto más de 3 veces, ¿sí? Más de 3 días en un periodo de 30 días y no las justifico, ¿sí? Es causa de rescisión. De despido justificado. Justificado. ¿Ok? Yo desobedezco, ¿sí? Las órdenes de mi superior, que estaba obligado a hacerlo, que venía en mi contrato, ¿no? Por ejemplo, yo siendo abogado me mandan una audiencia, no voy a ir, ¿por qué? Porque no quiero. No, pues es tu obligación. ¿No? Sí, claro. Ahorita en pandemia, cubrebocas, esto, medidas sanitarias, no las cumplo, motivo de rescisión. O de repente que no quiero usar el casco también. Que digo, no, es que este casco no me gusta porque me despeina. ¿No? Sí, no, pues por una cuestión irracional, llamémoslo así. Todo eso sí da lugar. Oye, estoy acosando a una compañera. Que casi también no se da. También. O me agarré a golpes con un compañero. También. Fíjate que hubo un asunto, nada más por meter ahí el dedo en la llaga, hubo un asunto de acoso sexual, de por ahí, los trabajadores que luego con las jefas o con los jefes, también puede ser. Claro. Que hay acoso sexual, ¿no? De que me gusta jefa o me gusta jefe, ¿no? Casi. Y de ahí se da esa parte.
Entonces, por acosar también, o a los compañeros también, ¿no? Sí, Que de repente, pues fulanito tal, sí, pásame tu número o tú. Eso también me puede dar una parte de que puedo yo sí, despedir al trabajador. Es correcto. Y como patrón no solamente es despedir, sino es investigar, ¿sí? Y brindarle esa atención psicológica pues sí, a la víctima, Okay, ¿no? okay. Aquí, bueno, obviamente no nos metemos a lo mejor con tiempos, pero sí, tanto, si tú quieres, ¿sí? Rescindirle al patrón, es decir, terminar el contrato por alguna causa, ¿sí? Justificada, por ejemplo, me dejó de pagar, me redujo el salario, etcétera, tenemos 30 días, tenemos un mes, Un ¿ok? mes. A partir de que se conoce la conducta. Y yo igualmente, patrón, si tengo conocimiento de esa conducta del trabajador, tengo un mes. Y para el despido injustificado, ¿sí? Tengo 2 meses a partir de que me despido. Ley Federal del Trabajo. Si usted está viendo el video y es del gobierno del estado, del ayuntamiento, que están ahora sí que de moda los despidos en el ayuntamiento, sí, lamentablemente, tienen un mes. Un mes. Un mes servidor público, 2 meses, ¿sí? Trabajador, ya me va a decir una empresa privada, que no trabaja en gobierno. Eso es importante, o sea, plasmar bien los tiempos que tengo. Es correcto. Porque si pasa el mes, luego a lo mejor, también debe de haber un proceso de duelo natural, psicológico, claro, en que estaba yo trabajando y iba, ¿no? Y un proceso de duelo de a lo mejor, pues me hago hecho raíces. Después de repente salgo y ya me corren. Claro. Entonces como que pienso ahora qué voy a hacer, mi esposa, mis hijos, y como que no piensas en el abogado inmediatamente, o sea, claro, no es como que inmediatamente, pues voy a marcar licenciado. Es correcto. Entonces, pero tampoco que se te pase. Sí, que no se te pase, porque ahí muchas veces me dicen, bueno, pero ¿y si demando qué pasa? Si demandas y no lo haces en tiempo, sí, tú sabes cómo hay una figura de la prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya vas a tener por perdido ese derecho. Obviamente la otra parte lo va a tener que hacer valer, ¿sí? Pero las posibilidades de ganar el juicio pues, se reducen. Claro. Se reducen, ¿no? Entonces, muy conscientes de los tiempos, ¿sí? Lo que dices es muy cierto, no le van a llamar al otro día, pero sí vean, ¿no? Y sobre todo, sepan que tienen esos derechos, ¿sí? Y nada lo restringe. Oye, es que mi patrón es muy influyente, también eso me ha pasado. Sí. Es un empresario, una persona muy reconocida y dice que conoce gente. En mi experiencia, no puedo decir si sí o no, pero en mi experiencia, tanto las juntas como los tribunales laborales son imparciales y se apegan, ¿sí? a lo que establece la ley. ¿Sí? O sea, esa es mi experiencia. Quiero mencionar algo de la prescripción. Un término jurídico, un tecnicismo jurídico más bien, de ese lenguaje de los abogados, porque cuando empiezas a estudiar Derecho, te empiezas a transformar con este lenguaje, ¿no? De estos tecnicismos jurídicos. Lo que menciona la prescripción, por ejemplo, cuando estamos en clase, yo menciono a los alumnos, yo creo que el trabajador que nos está viendo es más fácil, en este ejemplo burdo a lo mejor. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, tengo yo un tiempo para demandar. Voy a un restaurante, pido yo un plato de comida, ya me gustó el plato y todo. Me va a traer el mesero. Si a mí no me gusta el plato, yo tengo un tiempo para decirle al mesero, oye, ¿sabes qué? No me gustó lo que me estás trayendo, no es el que pedí, o a lo mejor pues tiene algo que no me gusta. Entonces tengo un tiempo. Esta prescripción, tengo un tiempo. Entonces levanto la mano y digo, oiga, señor mesero o señorita, no me gusta porque a lo mejor esto está mal. Pero si, por ejemplo, pasa media hora, ya le piqué al plato, ya empecé a comerme, a lo mejor ya voy a la mitad del plato comido, y ya voy a la mitad y le digo, señorita, no me gustó el plato, yo creo que ahí ya no aplica mi derecho de poder reclamar esto, ¿no? Es correcto. Digo, y lo puedes decir, pero que te lo hagan válido, exacto, ahí viene la cuestión. Exacto. Ahí ya no. Entonces, ahí ya no. Equivalente a la prescripción. Es correcto. Si lo dejo pasar, analogía. Si lo dejo pasar, ya. Así es. Hay que estar muy pendientes de los tiempos. ¿Vale? Ok, bueno, vamos del otro lado. Del lado de los patrones. Trabajador, pues yo tengo obligaciones y también tengo derechos. Tengo derechos, pero también tengo obligaciones como trabajador. Y estas obligaciones, pues también me están, pues que tengo que cumplir con ciertos actos y tengo que omitir otras cosas. No como empleado, ya me protege mucho la ley, ahora voy a hacer lo que quiera. No,
tampoco Es no. correcto. El abogado César González también protege a empresas. El abogado César González también se ha dedicado a proteger las empresas y darle certeza jurídica en la tramitación, en los contratos laborales para con sus empleados. También el abogado en su despacho que le está llevando, pues principalmente él se dedica a proteger empresas, porque también las empresas, en la materia laboral, pues hay dos partes, la parte del trabajador, pero también la parte de las empresas. De parte de las empresas, esta regulación, estos contratos, estas obligaciones, ¿cómo protege el despacho del licenciado César González a las empresas? Sí, bueno, tradicionalmente y históricamente pues hay una pugna, Sí. ¿no? Sí. O sea, aunque trabajan juntos y están en uno y el otro, siempre está esa pugna entre el trabajador y el patrón. Sí, Entonces, sí. ¿cuál es la idea? O al menos como despacho, ¿cuál ha sido nuestra idea? Cumplir con lo que dice la ley, ¿no? Ok. Cumplir con las obligaciones, sí, que te establece a ti como patrón, pero también exigirle al trabajador que llegue temprano, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Que llegue temprano, que haga su trabajo como se estableció en el contrato, Claro. ¿sí? Pues por supuesto que no falte, o que si falte sea de manera justificada, ¿sí? Todo esto en beneficio no solamente del patrón, sino de toda la empresa, porque a la empresa, ¿sí?, ¿qué lo sostiene? No solamente el capital del patrón, sino la fuerza de trabajo. Entonces, en la medida en que eso vaya bien, pues la empresa va a ir bien y a los empleados les debe de ir bien. Claro, por ¿No? supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los patrones, sí? Muchos patrones, y el problema de los patrones es, uno, no conocen sus obligaciones, sobre todo pequeñas empresas, no conocen sus obligaciones, no saben que hay que darle aguinaldo, no saben cuánto, no saben que hay que firmar contratos individuales de trabajo. Ni siquiera que hay que firmar un contrato. No saben.